Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo les doy la bienvenida a un episodio más de su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, y este ya es el capítulo número 5, si no me equivoco, sobre este documental que estoy haciendo, que estoy recopilando todos los relatos, tanto antiguos como modernos, algunos enviados por ustedes, por suscriptores, otros compartidos en otros foros de internet, sobre mitos y leyendas o encuentros que afirman ser reales con seres reptiloides, con reptilianos. Saben que yo trato de no utilizar el término reptiliano porque mucha gente lo asociará con esta teoría súper absurda, bueno, ni siquiera es una teoría, con esta historia súper absurda que desarrolló David Icke entre los 80 y los 90, y que les digo que hay, por una encuesta que se hizo, millones de personas en Estados Unidos que creen esta tontería, y alrededor de todo el mundo también hay mucha gente que cree en esto de que hay una raza de extraterrestres reptilianos que se disfrazan de personas, de políticos, cantantes, actores, para conquistarnos entre las sombras, lo cual es una tontería, ¿no? Esa historia es tan fantasiosa que incluso fue utilizada por Marvel para este cómic de Secret Invasion que ahorita estoy leyendo, para hacer un video en el canal secundario, porque ya se viene la adaptación, la serie de Disney Plus de esa serie. O sea, es una historia de Marvel lo que inventó este señor, básicamente una historia de cómics, una historia de superhéroes, e incluso fue utilizado por una serie de televisión en los años 80 que se llamaba V, que tuvo su remake hace unos años, como en el 2010, 2009, una cosa por el estilo. Entonces, por lo que hemos estado viendo en este documental que he estado haciendo, esta recopilación de leyendas y mitos y relatos un poco más modernos sobre estos seres, pues estamos viendo que en caso de que estos seres lleguen a ser reales y sean mucho más que una simple leyenda, que lo que decían nuestros ancestros no eran leyendas sino crónicas reales, en caso de que fuera real, en caso de que sí existieran estos seres, pues no serían extraterrestres que se disfrazan para ocultarse entre nosotros, sino que serían, quizá al parecer, por lo que estamos viendo, una raza, una civilización que ya existía en el planeta Tierra antes que los seres humanos, y ocurrieron uno o varios cataclismos. Esta civilización o esta raza desaparece casi por completo, y los sobrevivientes de esta raza de hombres reptil van a ocultarse bajo tierra, o algunos incluso bajo el agua, porque parece que hay dos subespecies: estos seres reptiloides terrestres, por así decirlo, y otros marítimos, unos que son más bien como hombres anfibio. Entonces tenemos esta subdivisión de hombres anfibio y hombres reptil. Y en América, que ya estamos ahorita revisando mitos de América, leyendas antiguas de América, de pueblos nativoamericanos de todo el continente que convivieron con estos seres. Incluso en unas semanas vamos a revisar un relato que checamos hace no mucho, ocurrido aquí en México, en Xochimilco, apenas hace 100 años, en 1922, 1923, una cosa por el estilo. Aquí ya en tiempos mucho más modernos, ¿no? En América. La semana pasada revisamos el relato de los Hopi, de estos indígenas de lo que hoy es Estados Unidos, que convivieron con estos seres que ellos denominaban gente hormiga, que habitaban bajo tierra. Y hoy vamos a revisar, también de América, un relato de los Navajo, este pueblo nativo americano que tantas veces hemos revisado, los creadores del mito del Skinwalker, por así decirlo. Y hoy vamos a revisar cómo estos Navajo hablaban de una raza también de seres que no eran humanos, que vivían bajo tierra, que ellos denominaban los Anasazi, y que eran pues como enemigos de los seres humanos, y que los Navajo afirmaban que algún día estos seres iban a salir, a emerger del subsuelo donde habitaban, para quitarnos la superficie, porque la superficie, el mundo que conocemos, había sido de ellos en algún momento, y llegaron los seres humanos a quitárselo. Y de hecho lo curioso es que vamos a ver que sí, los científicos, los antropólogos más bien, encontraron unas ciudades muy extrañas bajo tierra en esta zona, pero no encontraron ningún cuerpo, ningún resto humano. Eran simplemente estos asentamientos como abandonados, una especie de ciudad, literal como una comuna de hormigas, pero era una construcción. Ahorita van a ver las imágenes. Y vamos a regresar por unos instantes a Asia, a revisar dos relatos que tienen que ver con los samuráis, es decir, relatos también ocurridos en Japón, ya en tiempos un poco más modernos, porque ya revisamos, como recuerdan,
En los primeros episodios de este documental, los testimonios, los relatos, las leyendas, los mitos, como quieran verlo, que dejaron los pueblos tanto de Asia como de África y de Medio Oriente, que al ser las civilizaciones más antiguas de todo el mundo, sus relatos son mucho más detallados sobre sus encuentros con estos seres. Y de hecho, por ejemplo, los nagas, estos seres reptiloides de los que hablan los hindúes, convivían muy seguido con los primeros hindúes. Lo mismo en China, lo mismo, de hecho hay una región cercana al Tíbet en la que convivían con estos seres, y lo mismo en África, en Medio Oriente. O sea, estos pueblos, al ser más antiguos, parece ser que esta civilización de reptiles convivieron mucho más con ellos, porque los pueblos de América, lo que estábamos viendo la semana pasada y lo vamos a ver hoy, ya eran como encuentros de lejitos, así como de estos seres que están ahí y de repente emergen del subsuelo para convivir con nosotros, casi siempre para otorgar conocimiento. Casi siempre, porque ahorita vamos a ver que los Anasazi no eran seres buenos, según los Navajo, pero los Hopi sí veían a esta gente hormiga como seres buenos, como seres benévolos, que incluso les dieron conocimientos. Depende mucho de la interpretación de cada pueblo, pero aquí en América, como ya fue miles de años después los encuentros que habían, ya eran como de lejitos, o sea, como que también ya había menos presencia de estos seres en la superficie, o ya eran menos seres los que había, ¿no? Menos número, menos cantidad. Pero en Sumeria, en África, en India, en China, que son civilizaciones miles de años más antiguas que las nuestras de aquí de América, los encuentros eran muchísimo más frecuentes, casi cotidianos, según los escritos, y la presencia de estos seres era prácticamente permanente. O sea, el contacto que había entre los seres humanos y los seres reptil en África y en Asia hace miles de años era algo permanente, algo de todos los días, e incluso los chinos dicen ser descendientes de, como ellos lo denominan, de esta gente dragón. Ok, amigos, así que ya para dar inicio de manera oficial a este episodio, recuerden darle like al video, suscribirse al canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo nuevo video aquí al canal, y también vayan a seguirme a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, donde estoy esperando que subamos un poco más de suscriptores para empezar a hacer programas en vivo por allá. Estoy subiendo 2 videos en ese canal y quiero hacer este directo semanal o quincenal, así que vayan a suscribirse si les gustan los cómics, las películas, los libros, todo esto, porque recuerden que este canal no es de investigación paranormal, hay muchas cosas en las que yo ni siquiera creo. Mi misión como creador de contenido es simplemente entretenerlos. Ahorita los estoy entreteniendo con mitos, con leyendas, con cosas de terror. En el otro canal nos entretenemos con películas, con series, con cómics, con ese tipo de cosas. Ok, así que vayan a suscribirse y síganme también en mis redes sociales de aquí del Grimorio de Rix. Me encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify. Por cierto, un abrazo a todos los que están escuchando este episodio en Spotify en formato MP3. Y si quieres comprar mi libro de terror, La Orden de Camazotz o Demonios de Luna Llena, disponibles en Amazon.com con entregas a todo el mundo, el link para que hagas tu pedido está en la descripción de este video, o simplemente ve a la página de Amazon y busca La Orden de Camazotz o Demonios de Luna Llena y haz tu pedido. Te digo que hay entregas en todo el mundo. Y ya por último, el último mensaje: si tienes alguna experiencia de terror que quieras que yo cuente aquí en el canal, puedes enviármela por escrito o en nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 5638000345. Y ahora sí, amigos, se nos está acabando un poco la luz del día, lo bueno que tengo aquí mi foco, así que vamos a escuchar rápidamente la intro de este programa y damos inicio de manera oficial con este episodio del podcast y este episodio número 5 del documental sobre mitos y leyendas del mundo moderno y el mundo antiguo sobre reptiloides. Así que escuchemos la intro y comencemos con este episodio. No, no te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio.
La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Muy bien, amigos, pues demos inicio ahora sí de manera oficial con este episodio número 5 del documental y con este episodio 120 y tantos del podcast. Ya hasta perdí la cuenta, no sé en qué número de episodio vamos. Por cierto, una disculpa que la semana pasada no hubo capítulo, pero a veces pues al dedicarse, aunque me encanta hablar de estos temas que les digo que para mí son los más entretenidos, para mí el género del terror siempre va a ser el mejor género para entretenernos, para mí. Por eso hablo de estos temas, pero aunque soy muy fan del terror y de los temas sobrenaturales y todo esto como entretenimiento, a veces sí me saturo un poco y la verdad la semana pasada estaba agotado mentalmente, entonces la verdad no tuve ganas de hacer capítulo, pero ya estamos aquí de regreso. Ahora sí vamos a dar inicio, amigos. Vamos a escuchar primero este relato de este pueblo nativo americano de los Navajo, que seguramente muchos ubican por esto de la leyenda de los Skinwalkers. Vamos a escuchar esta historia que ellos narraban sobre los Anasazi y esta prueba arqueológica que comprueba que su relato no era solo una leyenda, sino algo real. Ahí dependerá mucho de la interpretación de cada quien, si crees la historia de los navajos sobre este pueblo que no era humano, o quizá, como creen los arqueólogos, simplemente se trata de una ciudad subterránea, que es bastante impresionante a nivel arqueológico, obviamente, porque esto fue hecho muchos cientos de años antes de que llegaran los europeos a América. Y sin embargo, nos comprueba la existencia, el hallazgo de estas ruinas, que el ser humano tenía la habilidad de construir estos, casas, habitaciones, lo que sea, bajo tierra desde hace muchísimos años. Así que por donde se le vea, haya sido construida por seres no humanos o haya sido construida por seres humanos, es algo sumamente impresionante. Así que dependerá de cada quien si crees que esto es una leyenda o más que una leyenda, pero vamos a escuchar el caso. Y en los demás bloques del programa escucharemos los relatos pertenecientes a Japón en tiempos un poco más modernos, ¿ok? Así que vamos a escuchar primero este relato de los Anasazi de los Navajo. Los Navajos son un pueblo norteamericano que hemos mencionado muchísimas ocasiones en el pasado, debido a que son dueños de uno de los mitos más conocidos, el mito de los brujos Skinwalker. Los Navajo hablaban de una raza inhumana a la que ellos denominaban como sus viejos enemigos, llamados los Anasazi. Los Anasazi, según los Navajo, provenían de terrenos subterráneos y habían edificado sus ciudades en las profundidades de los más abismales cañones y sumideros. Según los textos Navajo, los Anasazi habrían vuelto a sus designios subterráneos tras haber peleado contra los humanos en la superficie, apenas alrededor del año 1250 después de Cristo. Se cree que los restos de ciudades subterráneas halladas en Norteamérica por los europeos eran restos de las ciudades de los Anasazi. Los Anasazi vivieron en el actual territorio perteneciente al suroeste de los Estados Unidos y desaparecieron en el siglo XIII de nuestra era. Esto resulta sumamente interesante, no solo por la forma en la que dejaron sus asentamientos, lo cual ha hecho a los arqueólogos rascarse la cabeza durante décadas, sino porque hay otro pueblo mesoamericano que también desapareció sin dejar en claro por qué, y te aseguro a que sabes a qué pueblo me refiero. Así es, ese otro pueblo que desapareció sin dejar rastro, y los arqueólogos e historiadores actuales no tienen una razón en específico de por qué desaparecieron, son los mayas. Y para atar aún más coincidencias entre los mayas y los Anasazi, esta civilización tenía contacto con seres de otros mundos, o quizá ellos mismos eran seres de otros mundos. Primera pausa, amigos. Aquí hay dos puntos que quiero dejar en claros, que se los dije hace poquito. Aquí hago esta conexión en esta cápsula que escucharon ahorita, que estamos escuchando. Hago una conexión entre los Anasazi, de este pueblo legendario, el cual por la historia es visto como una leyenda, pero que los Navajo hablaban de ellos como algo real. Y ahí está el debate entre los arqueólogos y los historiadores. Algunos, los que toman esto como más que una leyenda,
dicen que fue un pueblo prehistórico, es decir, un pueblo antiquísimo de América, quizá de los primeros seres humanos que llegaron a América, y que por alguna razón los navajo decían que venían debajo de la tierra, pero que eran seres humanos. Y lo curioso de los Anasazi, al igual que con los mayas aquí en México, es que según los escritos de los navajo, fue un pueblo que desapareció de la noche a la mañana. De los mayas hay muchas teorías, muchas hipótesis de los historiadores de por qué desaparecieron. Aunque de los mayas obviamente no son vistos como leyendas, porque sí hay muchas pruebas y evidencias de que sí existieron, ¿no? O sea, todas las zonas arqueológicas que hay en Yucatán y al sur de México y algunas partes de Centroamérica son esa evidencia, esa prueba de que los mayas sí existieron. Hay muchos enigmas y también muchas leyendas alrededor de los mayas, pero sí fue un pueblo que existió, ¿no? El problema con los Anasazi es que la única que podría ser como que pudiera ser vista como evidencia de que existieron es esto que están viendo ahorita en pantalla, los que están en YouTube, estas construcciones bajo tierra que fueron halladas en Colorado. Yo les había dicho que en Nuevo México, perdón, fue en Colorado, en los Estados Unidos, en este lugar llamado Mesa Verde, que es prácticamente una ciudad, parece una comuna de hormigas. Ahorita vamos a ver la toma más alejada. Parece una colonia, perdón, no comuna, una colonia de hormigas, una granja de hormigas de esta que compran los niños, que pues, están como en un vitral. Y es arena y las hormigas van haciendo sus túneles. Eso parece, pero en tamaño de una persona. Y según los navajo, este sitio fue construido y ahí vivían los Anasazi, este pueblo que ellos afirmaban que era real, pero que desapareció de la noche a la mañana. Y ahorita vamos a ver datos muy curiosos sobre este lugar, sobre este asentamiento o estos restos de estos asentamientos. Entonces, hay dos posturas. Están los que definitivamente no creen que existió este pueblo, y hay gente que piensa que estos seres eran de otro mundo, de otro lugar, como decían los navajo, y hay historiadores mayormente que sí creen en la existencia de los Anasazi, pero que eran seres humanos que quizá eran muy avanzados para su época. Les digo, fue hace miles de años, y que lograron construir asentamientos bajo tierra. O sea, de que hay una evidencia de que existieron, sí la hay, y son estos asentamientos, estos restos de asentamientos. Aunque obviamente no se sabe si los que lo construyeron fueron seres humanos o seres que no eran humanos y venían, como decían los navajo, del inframundo, del centro de la tierra. Eso está muy interesante. Pero vamos a seguir escuchando la información sobre estos seres. Según la leyenda, los Anasazi eran una tribu prehistórica de nativos americanos que emergieron del inframundo, y muy poco, por no decir nada, se sabe de su procedencia. Los historiadores no han podido determinar de dónde salió esta tribu, pero sí pudieron hallar los restos del último sitio en el que habitaron y cuándo dejaron atrás ese sitio, aunque entraré en detalle en esto más adelante. Y tampoco han podido determinar a dónde se fueron estos Anasazi. Trasladémonos a un lugar que es pieza clave para empezar a entender a los Anasazi: el Palacio Mal Cliff, en el Parque Nacional Mesa Verde, al suroeste de Colorado. Este sitio realmente parece sacado de otro mundo, debido a lo maravilloso que resulta a la vista. Y es que las torres de piedra que ahí se encuentran, así como las casas de varios pisos que alguien construyó ahí hace siglos, y las hendiduras circulares rituales llamadas kivas, son realmente alucinantes. Mesa Verde es una meseta llena de árboles y de vegetación, la cual es atravesada por grietas de hasta 2.600 metros de altura. En este lugar de los Estados Unidos, los arqueólogos han descubierto más de 4.000 sitios arqueológicos, de los cuales los más impresionantes datan de fines del siglo XIII, y el cual parece haber sido abandonado repentinamente y sin previo aviso por sus ocupantes. O al menos, eso han deducido los arqueólogos e historiadores, basándose en el estado en el que los hallaron. Los arquitectos de los increíbles asentamientos de Mesa Verde fueron los Chacuans o los Istacinom. Con estos dos nombres, este pueblo nativo americano proveniente del inframundo eran denominados por sus descendientes, los Hopi y los Zuni. Así es,
Dos de los pueblos mesoamericanos más enigmáticos que ya hemos tocado previamente en el canal son descendientes de este pueblo desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, los Navajo, quizá el pueblo nativo americano de los Estados Unidos más famoso, tenía otro nombre para este pueblo. Ok, amigos, ahí yo no recordaba ese dato, perdón, aquí está la aclaración. Entonces ahí va, a lo mejor los hice bolas, una disculpa. Los que denominaban Anasazi a este pueblo que venía supuestamente del subsuelo, que eran sus enemigos, eran los Cherokee. O sea, los Cherokee decían que los Anasazi eran sus enemigos. De hecho, eso significaba la palabra Anasazi, como vimos ahorita en la cápsula. Los Cherokee veían a los Anasazi como sus enemigos más antiguos y eran seres que venían de bajo tierra. Los Hopi y los Zuni, que de los Zuni hablaré en otro documental que quiero hacer sobre estos seres humanos o personas o seres que parecen humanos pero que tienen superpoderes, eran dos pueblos también muy antiguos de esta zona de Estados Unidos al sur, más o menos, y ellos, los Hopi y los Zuni, ellos decían que eran los descendientes de los que los Cherokee denominaban Anasazi, pero ellos no les decían Anasazi, ellos tenían su nombre, porque Anasazi no era el nombre del pueblo, era el término con el que los denominaban los Cherokee, que Anasazi significaba nuestros enemigos más antiguos o algo así, por lo que vimos ahorita, ¿no? En su idioma. Pero ese no era el nombre del pueblo, por así decirlo. Era este que les acabo de decir. Y los Hopi y los Zuni decían que eran descendientes de estos seres no humanos que habían venido del centro de la tierra, una vez más, al igual que los chinos. Y lo curioso es que los Navajo y los Zuni sí son de los pueblos nativoamericanos más enigmáticos que hay, al menos de la zona de Estados Unidos, porque los Navajo pues tienen estas historias de los skinwalkers y los Zuni hablaban de estos encuentros con seres que se veían como seres humanos, pero que venían de otro lugar y tenían poderes especiales, pero que se podían reproducir con mujeres humanas. Estos seres que ellos denominaban los Cachinas, que eran pues muy parecidos a los ángeles, o en su defecto, a los vigilantes que se mencionan en la Biblia, porque se disfrazaban de seres humanos, pero no eran humanos, venían de otro lado y podían viajar entre dimensiones, eran seres interdimensionales, por lo que platican los Zuni en sus leyendas. Entonces esto es muy enigmático porque ahorita me estoy acordando de un relato, de un episodio que hice en algún momento sobre el vampirismo, y planteo yo esta idea, obviamente hipotética, que no sabemos si es real o no, pero la magia, las prácticas chamánicas de todo el mundo antiguo son prácticamente las mismas. Y se puede hacer lo mismo, o sea, esto de los skinwalkers que también practicaban, los aquí en México con los nahuales, pero era lo mismo que hacían los berserkers supuestamente, o los griegos antiguos, o los vikingos, de esto de ponerse una piel de animal y convertirse, el mito del vampirismo que existe en el mundo desde antes de que el mundo tuviera contacto entre ellos, o sea, hace miles de años, cuando ni siquiera sabían que había tierra del otro lado del océano, en fin. Todos estos relatos de magia, de hechicería, de cosas chamánicas, de artes chamánicas, son las mismas en todo el mundo, a pesar de que los países, los continentes, los territorios, los pueblos no habían tenido contacto entre ellos. Entonces recuerdo en algún episodio que yo planteé esa hipótesis, que es algo fantasiosa, de que tal vez la magia, o sea, todo esto de brujería y demás, fue enseñado a los seres humanos por otros seres, por seres que venían de otra parte, porque incluso creo que sí se menciona en esto de los vigilantes, en el mito de los vigilantes, que les enseñan magia o brujería o algo así a los seres humanos. Entonces, si esto fuera así, pudiera ser que si los Anasazi no eran seres humanos, o eran seres que habitaban en la tierra, pero muchos siglos antes de que el ser humano fuera pensante, a lo mejor ellos le enseñaron a sus descendientes, o sea, los Hopi y los Zuni, estas artes chamánicas, esta magia, esta brujería, y por eso eran pueblos tan enigmáticos, los Hopi y los Zuni, porque eran descendientes directos de seres que no eran humanos, de seres pero que sí eran terrestres, que habían habitado en el planeta antes de que ocurriera este cataclismo que reseteara o reiniciara la vida en el planeta. Eso sería muy interesante si fuera real, porque sería la misma historia exactamente que contaban los chinos miles de años antes de que surgieran los Hopi y los Zunis, aquí en América.
Era la misma historia que contaban los chinos, exactamente la misma, y la misma historia que contaban los hindúes sobre los nagas, porque vimos que hay muchas zonas en la India, y está este territorio llamado Nagaland o Nagalandia, en la que los habitantes, incluso hoy en día, después de miles de años, afirman que son descendientes directos de los nagas, de estos personajes mitológicos de las leyendas hindúes, que eran personas serpientes, personas reptil que vivían bajo tierra. Es exactamente la misma historia. Entonces los Anasazi es un pueblo mitológico, si quieren verlo así, del que hablaban 3 pueblos nativoamericanos. Los Cherokee, que eran sus enemigos, y que decían que ellos eran originarios del centro de la tierra, que en algún momento habían habitado la superficie, pero los seres humanos, los Cherokee, los ancestros de los Cherokee, los habían derrotado y los habían regresado bajo tierra, pero que ellos decían que iban a regresar y les iban a quitar la superficie en algún momento. Y los otros 2 pueblos que hablaban de esta civilización perdida subterránea eran los Hopi y los Zuni, que decían que eran descendientes de ellos, de estos seres no humanos antiquísimos, enemigos de los Cherokee. Vean lo interesante que es la historia. Vamos a seguir escuchando la cápsula. Los Anasazi, que en su lengua significa enemigos de nuestros antepasados. Los Anasazi dejaron pinturas rupestres y petroglifos, así como una sólida arquitectura en el Cañón del Chaco, en Nuevo México, en Mesa Verde, Colorado, como te mencioné antes, y en el Cañón Chelly, en Arizona. Son 3 asentamientos que hay de este tipo, supuestamente dejados por los Anasazi. Son 3, uno en Nuevo México, uno en Arizona y otro en Colorado. O sea, son 3 distintos. Y recuerden que son el pueblo navajo y el pueblo Zuni no estaban en una sola región de lo que hoy es Estados Unidos, estaban en varias regiones. Por eso no era un solo pueblo nativoamericano los que hablaban de este pueblo de los Anasazi, eran varios. Vaya, lo que te acabo de decir no es una leyenda, sino que sí hay vestigios históricos reconocidos por la arqueología de que, en efecto, este pueblo nativo americano de los Anasazi fue real. Más, el hecho de que no hayan dejado rastro alguno tras desaparecer, salvo sus obras arquitectónicas y algunos artefactos, ha dejado a los historiadores con muchísimas preguntas durante años. Y aún más misterioso es que jamás ha sido hallado ni un solo cuerpo de los Anasazi en ninguno de los asentamientos que dejaron atrás. Ni uno solo. De hecho, como si se tratara del mismo Chernobyl, cuando los poblados de los Anasazi fueron hallados en los 3 territorios antes mencionados, al entrar a las casas, los arqueólogos descubrieron que los artículos de necesidad básica, como jarrones, platos y otros similares, estaban alineados ordenadamente en el suelo. No había indicios de violencia, ni había nada que sugiriera que los Anasazi tuvieron que salir corriendo de sus casas y de su aldea debido a una inminente catástrofe, ya fuese natural o debido a una invasión de algún otro pueblo. Aquí solo como para aclarar este enigma. Si hubiera, como hay ciertos casos como en Chernobyl, por ejemplo, donde si pasaran miles de años y se olvidara la historia de lo que ocurrió en Chernobyl, la civilización, si es que hubiera una civilización inteligente viviendo en la Tierra en ese momento, descubriría que en el interior de las casas de Chernobyl están dejadas las cosas como la gente lo dejó antes de huir, porque tuvieron que huir en segundos, casi en minutos, en cuestión de pocas horas, porque estaban en peligro de morir por la explosión del reactor nuclear. Entonces, si tú visitas, dicen, yo nunca he ido, pero dicen que si te metes a alguna de las casas de Chernobyl, las cosas están como si, demuestran que las personas que estaban ahí viviendo tuvieron que salir de la nada y dejaron todo como estaba, porque ya no pudieron regresar nunca más, ¿no? Desde los años 80. Y está, por ejemplo, este caso de Mohenjo-Daro, que checamos en algún momento, que sí hay evidencias de que la gente quiso salir corriendo de esa ciudad, que es de lo mismo tiempo, es contemporánea de Mesopotamia, que está ahí, la encontraron enterrada en Irak, esta ciudad muy, muy sencilla, muy básica, porque fue de los primeros asentamientos humanos del mundo. O sea, tiene muchos miles de años de antigüedad este lugar, que es tan antigua que ni siquiera saben cómo se llamaba.
Los historiadores le pusieron Mohenjo-Daro, que es el cúmulo de los muertos, porque lo que encontraron fue los restos de la ciudad, que eran una ciudad muy básica, eran casi pasillos con casas y ya, y lo que encontraron fue a las personas ahí tiradas, regadas por el lugar, los objetos derretidos, lo cual, o sea, vasijas, ese tipo de cosas derretidos, lo cual significaba que había habido una explosión nuclear y que por eso habían huido, porque aparte el lugar estaba lleno de ceniza radioactiva. Es uno de los grandes enigmas del mundo, que podría comprobar que sí hubo guerras de civilizaciones muy avanzadas hace miles de años, y que los seres que nuestros primeros antepasados del mundo veían como dioses, no eran dioses, podrían ser viajeros en el tiempo o algo así, o seres extraterrestres, o seres que habían habitado aquí en la Tierra, que ya tenían una civilización avanzada y tenían armas nucleares. O sea, hay muchas hipótesis, pero ese es un enigma que es un caso real. Lo toqué incluso 2 veces en el canal, este caso de Mohenjo-Daro. Ahí sí hay cosas en los restos de la ciudad que nos pueden indicar que algo empezó a pasar en ese momento, una guerra nuclear o algo así. Quisieron huir los habitantes de esta ciudad de varios miles de años de antigüedad en Mohenjo-Daro, en lo que hoy es Irak. Quisieron huir, soltaron el proyectil nuclear o lo que sea y se murieron ahí, porque los cuerpos, los restos, los esqueletos humanos están ahí tirados, como si hubieran ido corriendo por las calles y de repente ¡pum!, explotó y ahí se quedaron, ahí murieron, ¿no? Por esta explosión nuclear que al parecer hubo, que hay varios indicios de que sí hay una, o sea, está el cráter de que cayó algo y explotó ahí, una bomba nuclear o algo así. Está la ceniza radioactiva que se encontró en todo ese sitio, los objetos derretidos, o sea, el lugar es prácticamente idéntico a como había quedado Nagasaki después de que soltaron las bombas nucleares para terminar la Segunda Guerra Mundial. Es lo mismo, o sea, las condiciones de los dos lugares son idénticos. La diferencia es que Mohenjo-Daro, lo que ocurrió en Mohenjo-Daro fue hace 4 o 5 mil años. Entonces, el enigma de la ciencia es cómo diablos explotó una bomba nuclear en este sitio, incluso tiempos antes de Cristo. O sea, ¿cómo diablos? Ese es el enigma de Mohenjo-Daro. Pero vaya, sí se encontraron restos humanos ahí. Lo curioso de estos asentamientos de los Anasazi que fueron encontrados, estaban ordenados y como si la gente estuviera haciendo su vida cotidiana, pero no encontraron ningún resto humano, ni un solo cuerpo, ningún esqueleto, nada. O sea, es como si literal la tierra se los hubiera tragado. Vamos a seguir escuchando. Por el contrario, pareciera que todos arreglaron pulcramente sus hogares, salieron juntos al mismo tiempo a algún lugar y desaparecieron para jamás volver. Hasta el último de los pobladores. Curiosamente, pareciera que entre las obras de arte y petroglifos que los Anasazi dejaron como prueba de su existencia, no solo cuenta la historia de cómo surgió este pueblo, como usualmente ocurre con estas piezas, sino que quizá, si uno presta atención detenida a las pinturas rupestres de los Anasazi, uno puede saber cuál fue su destino final. En estas representaciones, podemos ver a extrañas y monstruosas criaturas que para nada lucen como los seres humanos. Y claramente, tampoco se trata de animales. Estos seres extraños y de gran tamaño suelen estar acompañados por seres humanos en las pinturas, pero también por otro elemento que es muy recurrente en el arte de los Anasazi: la espiral. Muchos ufólogos y entusiastas de la vida extraterrestre afirman que esta espiral es nada más y nada menos que la representación de un vórtice temporal. En otras palabras, esta espiral que tanto representaban los Anasazi en sus pinturas y petroglifos es un portal multidimensional. Esto mismo ha llevado a muchos a creer que estos seres enormes, hayan sido lo que hayan sido, se llevaron a los Anasazi a otra dimensión o a algún otro punto en el universo cuando llegó el momento indicado. Y lo más llamativo al respecto es que, al parecer, los Anasazi sabían que un día serían llevados de este mundo por estos seres superiores, según lo que deja ver su arte rupestre. Es lo que les digo, de los Anasazi hay quien cree que son seres no humanos y hay otros que piensan, después de
analizar las leyendas de estos pueblos nativoamericanos, que los Anasazi eran seres humanos muy antiguos y que tenían contacto con seres superiores que no eran humanos y que podían hacerlos viajar entre dimensiones, y por eso les habían dado como el conocimiento o la habilidad de construir ciudades bajo tierra. Eso también sería muy interesante, porque aunque los Anasazi entonces no serían nuestro objeto de estudio, por así decirlo, nuestro foco de atención en este relato, lo serían los seres que al parecer se los llevaron, los seres que ellos representaron en sus pinturas. Esos serían los posibles seres reptil, pero estos al parecer no eran seres reptil, eran seres de otra dimensión. Si es que esa espiral, porque es lo curioso que no saben qué significa, esa espiral, en caso de que sí fuera la representación de un portal dimensional, entonces podría significar que sí, estos seres viajaban entre dimensiones, venían de su dimensión a la nuestra, tenían contacto con los Anasazi y quizá ellos mismos se los llevaron, los hicieron trascender. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo sabían los Anasazi que llegaría el momento de partir de este plano? ¿Quiénes eran estos seres representados en su arte? Porque recordemos que, según los Hopi, los Zuni y los Navajo, los Anasazi no eran humanos, a pesar de habitar en el planeta Tierra. Como hemos revisado muchas veces en episodios anteriores, el suroeste de los Estados Unidos es un territorio en el que, hasta la fecha, es muy común que se presenten sucesos anómalos en el cielo o de tipo energético. Incluso, los científicos escépticos de este tipo de fenómenos y sucesos afirman que, de hecho, sí hay anomalías en el campo electromagnético en esta parte del mundo. Puede deberse a la forma del terreno, a su posición sobre el nivel del mar, los sedimentos de minerales en el subsuelo de esa región o muchas particularidades geológicas más. Eso sí es cierto, o sea, eso no nos lo estamos inventando. Por ejemplo, en Nevada, en Las Vegas, es donde está el Área 51. Y mucha de la historia de Bob Lazar, por ejemplo, ocurre ahí. Muchos avistamientos de extraterrestres ocurren ahí en Nevada. En Nuevo México, ahí está la supuesta base esta de Dulce, subterránea, que también vamos a revisar, del caso Sanfreta, donde supuestamente también habitaban seres reptil bajo tierra, y hay una base estadounidense secreta bajo tierra. Y al parecer estos territorios al suroeste, Utah, Nevada, Nuevo México, todas estas zonas, Colorado que estamos viendo, no son enigmáticas desde nuestros tiempos, son enigmáticas desde el tiempo de los pueblos nativoamericanos hace cientos de años. Algo hay en esa zona, al igual que este desierto que les platiqué de la zona del Silencio al norte de México, que no está tan lejos del suroeste de Estados Unidos. Algo hay en estas zonas desde hace cientos de años, y estaba viendo eso en un podcast con Joe Rogan. Siempre ha habido avistamientos de objetos en el cielo, siempre ha habido encuentros con seres extraterrestres, según las leyendas y los relatos antiguos de los pueblos tanto de América como de otras partes del mundo. Pero en nuestra era, cuando explotan los encuentros cercanos del tercer tipo, los avistamientos de ovnis y todo esto, es a partir de que se detona la bomba nuclear, las bombas atómicas en Japón, en Nagasaki, antes del, lo que lleva a finalizar la Segunda Guerra Mundial. Es a partir del 45 que como que los seres de otros mundos, al parecer, lo que hipotetiza mucha gente, es que los seres extraterrestres, estaban como al pendiente de la humanidad para ver cuando, o sea, como que diéramos una señal de, ok, ya están avanzando, ya están teniendo avances científicos, tecnológicos significativos. Y la detonación de la bomba nuclear, según muchos ufólogos y según mucha gente que está metida en este rollo de los extraterrestres, el detonamiento de la bomba nuclear es como ese evento que hace que los extraterrestres volteen a vernos otra vez después de muchos siglos. Como lo que pasa en Los Vengadores, que le dice Thor a Nick Fury, que le dice que si utilizan el tercer acto, va a ser como una llamada de atención a otros mundos de que están listos para pelear. O sea, como que a estos no les hacíamos caso, pero ahorita ya son peligrosos. Y llaman la atención de estos seres más poderosos para enfrentarlos, ¿no? Está muy curioso eso de Los Vengadores, porque hay muchos relatos, por ejemplo, de Bob Lazar, de mucha gente, que se parece a la narrativa, a la trama de la primera película de Avengers, que se trata de los seres humanos ya están listos, tienen el poder para ser peligrosos para otros mundos, ¿no?, más avanzados. Entonces, eso está muy interesante. Y porque, de hecho, 2 años después
de que termina la Segunda Guerra Mundial, 2 años después de que lanzan la bomba atómica en Japón, en Nagasaki y Hiroshima, es cuando ocurre lo de Roswell. Lo de Roswell ocurre en 1947, en Nuevo México, de nuevo, en esta zona. O sea, algo hay en esta parte del mundo que es de tanto interés para estos seres, ¿no? Yo sé que aquí nos estamos desviando un poco de los seres de los reptiloides, pero vaya, o sea, puede que sí tenga una conexión, ¿no? No lo sé, nadie lo sabe. Espero que lo sepamos algún día, pero parece que sí hay alguna conexión entre estos seres, ¿no? Y vaya, o sea, de nuevo esta zona de Estados Unidos al suroeste es de gran interés y ha sido zona de avistamientos y de encuentros desde hace siglos y hasta la actualidad. ¿Ok? Sigamos escuchando esto sobre los Anasazi, que al parecer seres de otro mundo llegaron y les dijeron vive bajo tierra, regresaron y se los llevaron a su dimensión, a su mundo. Aunque, por otro lado, recordemos que según lo que vimos en el episodio de la Zona del Silencio en México, los supuestos seres extraterrestres parecieran tener cierto interés en los sitios del mundo que presentan ciertas particularidades de este tipo, ya sea por su campo electromagnético o la presencia de alguna montaña o algún cuerpo de agua. Pero la presencia de ovnis, o ya de lleno seres humanoides en estas zonas del planeta, son muy, pero muy comunes. Quizá los Anasazi, al vivir en esta región del mundo, eran privilegiados, y quizá, como afirman otros pueblos nativoamericanos, sí llegaron a este lugar del planeta a través de un vórtice que se abrió desde otro punto en el universo. Pareciera ser que estos vórtices o portales no pudieran ser abiertos en cualquier lugar, sino que requieren de ciertas particularidades muy específicas, pero llegaremos a eso en un momento. Volviendo a las figuras representadas en el arte Anasazi, estas enormes criaturas parecieran salir directamente de la espiral para manifestarse, sin dejar de estar conectados a la misma, o lo que vendría siendo lo mismo, el vórtice o portal. Es decir, que requerían de este vórtice para interactuar con los seres humanos y con nuestro mundo. De hecho, en uno de estos petroglifos se pueden ver a hombres, o algo muy parecido a hombres, ser succionados boca abajo en la espiral, mientras una especie de monstruo emerge del otro lado. También hay pinturas en las que se aprecian objetos muy similares a los famosos ovnis, que todos ubicamos por la cultura popular. Pero, ¿cómo era posible que los Anasazi pintaran esto antes del siglo XIII de nuestra era? Saca tus propias conclusiones. Muy bien, amigos, pues esa fue la cápsula sobre los seres, pues estos llamados Anasazi, que si bien habla de estos seres que vienen de otro lado, o sea, los que sí serían extraterrestres, que no tienen una denominación, o sea, los Anasazi no se referían a ellos por ningún nombre, pero lo interesante, por lo que quise meter el tema de los Anasazi en este episodio, es más bien por la imagen que tenían los Cherokee de ellos, de estos seres que venían del subsuelo, que eran sus enemigos y que decían que ellos habían, aunque provenían del subsuelo, habían habitado en la superficie. Los Cherokee los habían derrotado, los ancestros de los Cherokee los habían derrotado y los habían enviado de regreso a sus tierras, ¿no? Bajo tierra. Pero que ellos afirmaban que iban a regresar y se los iban a quitar de vuelta, la superficie, a los seres humanos. Por eso quería tocarlo, porque si se fijan, los Anasazi es un pueblo legendario, mítico, muy interesante porque tenemos 3 puntos de vista de ellos. Los Navajo y los Hopi los veían como seres quizá buenos porque eran sus descendientes. O sea, los Navajo y los Hopi eran descendientes de estos seres, pero los Cherokee los veían como enemigos y como seres malvados. Entonces está muy interesante. Eran seres humanos que tenían contacto con seres de otro planeta u otra dimensión y por eso eran muy avanzados y por eso vivían bajo tierra, o eran los Anasazi seres que no eran humanos. Está muy interesante porque además, como en muchos relatos que hemos visto, en el código genético de los Navajo y los Hopi habría información, en caso de que fueran de otro mundo, habría información de estos seres en su código genético, en su sangre. Por ende, una vez más, hablamos de pueblos antiguos del mundo, en este caso de América, que son descendientes directos de estos seres extraños que habitan bajo tierra, al igual que los nagas, al igual que la gente dragón en China. Sumamente interesante. Si se fijan, una vez más la historia se repite. Y obviamente
los Hopi y los Navajo y los Cherokee en ningún momento tuvieron contacto ni con los chinos ni con los hindúes, por simple lógica, por la distancia, porque ni siquiera pertenecen al mismo espacio, al mismo momento histórico. No había manera de que se copiaran o se pasaran la leyenda. No había manera, contaron la misma historia. Así que vamos rápidamente al primer corte, queridos amigos, para revisar la leyenda de los reptilianos en Japón. Tenemos dos, espero que nos dé tiempo de escuchar las dos, si no solo escucharemos una. Pero vamos al corte y volvemos. ¿Qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, en el capítulo número 5, sobre este documental de mitos y leyendas antiguos sobre reptilianos o personas reptil en todo el mundo. Ahorita, les repito, estamos viendo el mundo antiguo. Ahorita estamos más o menos en la época, empezando la etapa después de Cristo. Ahorita estamos ya en Japón, ya estuvimos en América. Ahorita lo que vimos en el 1200 después de Cristo. Ahorita vamos a viajar, a regresar un momento a Japón, a Asia, ya en zonas, en periodos más modernos, ya es más cercanos a la Edad Media. La próxima semana también vamos a revisar un caso de Europa, cercano a la Edad Media, el de los niños verdes de Woolpit. Y tras revisar unos cuantos casos un poco más del mundo antiguo, pero un poco más cercano a nuestro tiempo, vamos a empezar a revisar relatos modernos, como el caso Sanfreta, ocurrido en los años 80 o 90 en Estados Unidos, relatos enviados por ustedes, en fin. Ahorita seguimos en el mundo antiguo, pero vamos a ver que los relatos antiguos de estos pueblos de todo el mundo no son muy diferentes, de hecho son idénticos prácticamente a testimonios y relatos ocurridos ya a partir del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. Incluso muchos de esos relatos enviados, les digo, por ustedes, suscriptores del canal. Pero bueno, amigos, les recuerdo que si les está gustando el episodio le den like, se suscriban a mi canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerden que yo subo video aquí todos los días a las 8 de la mañana, hora de México. Llueve, trueno, relampaguee, hay video aquí en el Grimorio de Rix todos los días. Directos casi no estamos haciendo, pero de repente hago directos. Síganme en mis redes sociales, que son TikTok, Instagram, Facebook, Spotify. En Instagram y TikTok me encuentran como @elgrimorioderix, todo junto con minúsculas, Rix con doble G, acuérdense. En Facebook me encuentran como El Grimorio de Rix y también en Spotify. Suscríbanse también a mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, donde los entretengo no ahí con terror, sino hablando de películas, analizando películas, haciendo análisis sociológicos, temas más de la vida cotidiana, más de la vida real, más realistas, ¿no? Síganme por allá. Y también, si quieren leer mi libro La Orden de Camazotz, recuerden que yo soy escritor. Estos temas paranormales yo no los investigo, no soy ningún investigador, no me interesa si existen o no, pero es interesante hablar de ello. Yo soy escritor. Si quieren comprar mis libros Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazotz, pueden encontrarlos en Amazon con entregas a todo el mundo. Pueden ir directamente a la página o el link para que hagan su pedido está en la descripción de este video. Y si tienes una historia de terror, de paranormal ocurrida a ti, algún conocido, alguna leyenda de tu localidad, puedes enviármela ya sea por nota de voz o por escrito a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora sí, amigos, sin más rodeos, vamos a escuchar esta leyenda, que bueno, para nosotros es una leyenda, pero los japoneses del periodo Edo, que ocurre más o menos al mismo tiempo que la Edad Media en Europa, pero esto en Japón. Para ellos era algo real, era un hecho, una cronología histórica real, un hecho real, no una leyenda. Y salió a la luz gracias a una estatua muy antigua que se encontraba en un museo en Japón, pero que fue retirado del público hace poco tiempo. Supuestamente porque se estaba dañando mucho, pero los conspiracionistas dicen que es porque intentan ocultarnos que en efecto hubo personas o seres, gente reptil, viviendo en el mundo hace siglos y conviviendo con nuestros antepasados de todo el mundo. De nuevo, Japón, en Asia, se deja el registro de un acontecimiento, un suceso que podría parecer de ciencia ficción, pero que según ellos era realidad. Vamos a ver esto porque según los japoneses, sus samuráis de cierta época de la historia de Japón fueron entrenados y convivieron con seres que primariamente eran sus enemigos y después hicieron sus aliados, unos hombres reptil que vivían en aldeas alejadas en todo el territorio japonés. Así que vamos a ver esta historia súper interesante que sí cuenta con un vestigio que podría comprobar que fue real.
ya que vamos a hablar de un pueblo reptiloide que habitaba en Japón, pero no bajo tierra, sino a las afueras de las ciudades, y que de cierta forma trabajaron para los regentes japoneses de la antigüedad, y de ahí descenderían algunos samuráis, según las leyendas. Viajemos a Japón una vez más, muy al pasado, más específicamente 419 años en el pasado. Durante esta época que nos interesa, estaba transcurriendo la era Edo en Japón, la cual duró de marzo de 1603 a mayo de 1868. Durante este tipo de gobierno se implementó la figura del shogun, la cual suplantó a la figura del emperador durante los casi 300 años que duró la era Edo. Pero prácticamente la figura del shogun era muy similar a la de un emperador. En fin, durante la era Edo fue instaurado un sistema social que involucraba a todos los ciudadanos nipones. Esta jerarquía tenía como propósito dividir en diferentes niveles a las personas, según sus ocupaciones, dándoles mayor grado de importancia y valía a unas que a otras. Obviamente el nivel más alto de la pirámide era el shogun, e inmediatamente después de él venía la clase guerrera, quienes eran los protectores del reino. Después de la clase guerrera, venía el segundo nivel de jerarquía en el pueblo, y aquí se encontraban los agricultores, pues de ellos dependía el país entero para comer. Los agricultores, claro está, estaban a cargo de los campos de arroz y de la siembra de verdura, por lo que eran vitales para el pueblo japonés. En el tercer nivel se encontraban los trabajadores industriales y en el cuarto nivel de la jerarquía social se encontraban los comerciantes. Sin embargo, los comerciantes no eran la estirpe más baja en la jerarquía social nipona del Edo. Había todavía una clase más baja, y es aquí donde se pone interesante el relato. Este nivel más bajo no era representado por una profesión, sino por una raza entera que habitaba en Japón desde hace casi 500 años. Una raza que era marginada por los nipones y despreciados hasta el odio. Esta raza, que estaba en la parte más baja de la pirámide social, era conocida como los no humanos. Y no, antes de que te lo preguntes, el hecho de que los nipones llamaran no humanos a estos marginados no era de manera despectiva por venir de otro país o porque fueran esclavos o algo parecido. El término no humanos no era una alegoría racista o xenófoba a manera de insulto, sino que era algo literal. Y es que estos no humanos eran seres de aspecto reptil, que caminaban de manera bípeda e incluso usaban ropa. Sin embargo, su piel era escamosa y de un tono verde marrón. Sus cabezas eran ligeramente ovoides. Por nariz tenían únicamente 2 pequeñas ranuras como las lagartijas y carecían de labios. Lo más inquietante eran sus ojos alargados y amarillentos, los cuales descansaban más a los costados del cráneo que al frente, como ocurre con nosotros los humanos. Estos seres eran marginados y vivían alejados tanto de las pequeñas como de las grandes ciudades niponas. Las aldeas de los no humanos se encontraban a las afueras, a veces en medio del bosque, pues estos seres tenían que vivir rodeados por vegetación y espesas zonas boscosas, con el fin de protegerse de los humanos, quienes los despreciaban tanto y les temían en igual medida, que temían ser atacados en sus propios hogares. Por eso, estos hombres y mujeres reptil vivían prácticamente escondidos en medio de los bosques japoneses, en aldeas enteras, para protegerse de los monstruos humanos. No encontré si había registros de estas personas reptil en Japón antes del año 1603, pero por lo menos durante los 265 años que duró la era Edo japonesa, se habló de esta estirpe marginada
que no eran humanos, pero tampoco eran animales. Simplemente parecían venir de otro lugar. Aquí hay algo muy particular, que diferencia este relato japonés de otros que hemos revisado. Uno, ya es en tiempos más modernos. O sea, el periodo Edo es más o menos más o menos corren paralelo a la Edad Media de Europa. O sea, ya es un tiempo que sigue siendo antiguo, pero ya es más cercano a nuestra era moderna. Ya es un poco más cercano a la era no globalizada, pero cuando ya los territorios empiezan a ser conquistados, empieza a haber mezcla de culturas, empieza a haber contactos con otras partes más lejanas, en fin. Pero este ya es más reciente, o sea, este no es tan antiguo como lo de los nagas, lo de los chinos, ya es un poco más reciente un poco más apegado a nuestra era, a nuestra época. Entonces, lo que destaca de este relato japonés es que no se da un origen de estos seres. O sea, los japoneses no decían, es que vienen del centro de la tierra, y tampoco decían, vienen del espacio. Ellos nada más los veían como, pues sí, como apestados, como rechazados. Estos seres reptiles, por primera vez en todos los relatos que hemos revisado, no habitaban bajo tierra. Vivían sí ocultos, aunque no ocultos como tal, sino más bien como alejados de los japoneses, porque ellos los mataban, porque los veían como algo inferior, porque eran personas reptil. Ellos vivían en la superficie, pero muy alejados, a las afueras de las ciudades niponas, en sus aldeas. O sea, eran civilizados y hablaban japonés, al parecer, porque se podían comunicar con los japoneses. Ahorita van a ver por qué. Pero esto está muy interesante, porque al ser un relato más reciente, ya estos japoneses de esta época ni siquiera les daban así de que eran extraterrestres o eran demonios que venían bajo tierra, no. Era como de esos güeyes que viven allá fuera de la ciudad, ¿no? Estos rechazados, porque la cultura japonesa es una cultura sumamente discriminatoria, racista. Los japoneses desde siempre han discriminado que a los coreanos, que a los chinos, a los hispanos los discriminan mucho también, a los españoles, incluso a los americanos. Los japoneses es un pueblo, como son muy orgullosos y muy antiguos, son muy reservados y son discriminatorios por muchas cosas, no solo por la raza, por las costumbres, por la manera de ver la vida. Para ellos son los definitivos. Y desde esa época ya lo eran. Por eso discriminaban a los no humanos, como ellos los denominaban. Vamos a seguir escuchando la cápsula. Estos pobres seres vivían únicamente de la caza. Y esta era la única manera que tenían de subsistir. A diferencia de los humanos, esta pequeña civilización no comía frutas, verduras ni arroz, sino que únicamente comía carne de los animales que cazaban en el bosque. Y justamente en su dieta consistía el odio y el temor que los nipones les tenían a estos seres. Resulta que en este periodo histórico en Japón, el matar y comer animales iba en contra de los designios de su dios. Por lo tanto, las personas temían que alguna maldición cayera sobre ellos por convivir con estas criaturas que sí comían la carne de los animales. Un pensamiento bastante tonto y primitivo, lo sé. Pero recordemos que esto ocurrió con unas décadas de diferencia de la conquista de América. Así de antiguo es este relato. Lo que me llama la atención sobre esta leyenda es que, a diferencia de otras personas reptil del mundo antiguo, los no humanos de Japón no eran hostiles ni agresivos. De hecho, lejos de querer atacar a los humanos, más bien parecían querer alejarse de ellos y de su odio irracional y salvaje. Otra diferencia que estos seres nipones tenían con criaturas reptiloides, incluso de relatos más modernos, era que no intentaban esconderse bajo tierra y tampoco se comportaban como animales salvajes sin raciocinio. Ese es otro elemento que hay que destacar de este relato japonés. Ellos comían animales, los no humanos, los reptiloides, comían animales porque biológicamente era lo único que podían comer. Ellos no podían comer arroz, ni frutos, ni nada, solamente carne, pero no comían personas. Comían animales, cazaban animales, cosa que los japoneses de esta época, de este periodo histórico, no podían hacer por su religión. Entonces, no solo no podían cazar, no podían matarlos. Y ahorita ahí entra la conexión entre estos seres y los japoneses, con el uso del cuero de los animales. Ahorita van a ver a qué me refiero, para los que no hayan visto este episodio en el pasado. Pero esto es lo interesante también, que los malos de esta historia no son los reptiles, son los humanos, los japoneses del periodo Edo, porque por su religión los mataban
y por racistas los mataban a los reptiles, porque los reptiles no les hacían daño, o sea, ellos más bien se estaban alejando de los seres humanos, por eso vivían a las afueras, para estar lo más lejos posible de estos pueblos japoneses, para proteger sus vidas y las de sus familias. Pero ellos no les hacían nada. O sea, los malos de este relato son los humanos, no los seres reptil. Eso también está muy interesante. Y ya no nos va a dar tiempo de escuchar el otro relato sobre los samuráis y los japoneses. Lo vamos a ver lo vamos a escuchar la siguiente semana. Pero, bueno, eso se los digo en el tercer bloque. A esa conclusión a la que estoy llegando ahora que estamos revisando los casos. Vamos a seguir escuchando la cápsula. Los japoneses sabían de su existencia. Y si bien los no humanos querían protegerse y alejarse de los pueblos, no buscaban esconderse de los humanos. Y si recuerdas, vivían en aldeas, usaban ropa y construían sus viviendas. De hecho, incluso quizá tenían su propio idioma y hasta es probable que hablaran o por lo menos comprendieran el japonés. Pero más adelante ahondaré en eso. Sin embargo, un rasgo que estos seres sí compartían con seres reptiloides de otros relatos del mundo era que eran carnívoros. En todas las historias que te he contado, incluyendo algunas de las más modernas, como el de mi suscriptora colombiana cuyo perro fue devorado por uno de estos seres y su hermana pequeña por poco corre la misma suerte, estas criaturas parecen no poder comer otra cosa que no sea carne. En algunos relatos cazan animales, incluyendo ciervos, perros, gatos, dependiendo de dónde ocurra la historia. E incluso en algunos otros, estas criaturas reptil cazan personas y se las comen. Aún así, no puedo evitar sentir algo de lástima por estos no humanos, que eran despreciados por los nipones de antaño solo por la dieta que llevaban y por su aspecto, cuando en realidad estas criaturas eran completamente civilizadas y pensantes. Pero como siempre, la religión y las ideas retrógradas siempre han estado ahí para dividir y sembrar el odio y la segregación en el ser humano desde tiempos inmemoriales. ¿Y por qué digo que quizá estos seres podían entender el japonés o incluso tal vez esta era la lengua que hablaban? Pues porque a pesar de ser tan repudiados y marginados de la sociedad nipona, el shogun les encontró un propósito a los no humanos. Resulta que como los japoneses de la era Edo no podían matar animales en lo absoluto debido a su religión, no podían elaborar armas ni instrumentos con cuero, por lo que estos eran muy endebles y se rompían fácilmente. Así que, como a sus ojos las personas reptil ya estaban malditos ante los ojos de su dios, pues ellos sí comían y cazaban animales del bosque, el shogun les encomendó la tarea de que fabricaran armas con cuero, con el fin de hacerlas más resistentes. Y los no humanos accedieron sin chistar a la solicitud del shogun, pues no eran seres hostiles y tampoco eran malvados. Ahí está la conexión. Como ellos, a los ojos de los japoneses, ya estaban malditos por su supuesto dios, el cual obviamente no existía, pero como ellos sí cazaban animales, pues a sus ojos ya estaban malditos, a diferencia de los humanos. Entonces, como las cosas que ellos hacían por su religión no podían estar hechas de cuero, sus armas, sus herramientas estaban hechas de madera de madera y de metal, pero se rompían algunas cosas, porque el cuero es vital, o era vital en la construcción de estos artefactos. Y él se acerca con ellos, con los no humanos, el shogun envía a sus hombres y les dice: ok, los dejamos en paz, pero construyanme estas cosas utilizando cuero, al fin ustedes sí cazan animales. Esa es la conexión, ahí es donde se hace el encuentro entre los humanos y estas personas reptil, ¿ok? Amigos, vamos rapidísimo al segundo corte y al último de este programa para regresar y ver la conclusión de este relato japonés. Vamos rápido al corte y volvemos. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta al
Tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Riggs, en su emisión de podcast, en este documental que estamos viendo sobre reptilianos, que me fascina, me encanta este tema, y por eso nunca me da tiempo de ver los 3 relatos que les preparo. Hoy tenía preparados 3 relatos, no nos dio tiempo de ver los 3, nada más nos dio tiempo de ver 2, pero no se preocupen, de que terminamos, todavía nos falta bastante. Y le está yendo muy bien este documental, así que muchas gracias, compártanlo con todos los que sepan que les gustan estos temas, que se entretienen con esto, envíenselos por WhatsApp, por donde sea, pero compártanlo, queridos amigos. Antes de continuar, antes de ver la conclusión de este relato japonés de la era Edo, que como les digo, es unas décadas después de que los españoles llegan aquí a América. O sea, es así de antiguo, tiene casi medio siglo este relato. Y antes de ver la conclusión del mismo, denle like al video si les está gustando, suscríbanse a mi canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, y síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y Spotify. Los links a mis redes los encuentran en la descripción de este video, así como el link a mi canal secundario aquí en YouTube, Riggs y los Amos del Multiverso, y también el link para que pidan su ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo, y este año sale mi nuevo libro. No sé cuándo, no sé en qué mes, porque la verdad sí he tenido un poco de dificultades escribiéndolo. Es un libro muy largo y he estado un poco distraído y un poco también ocupado por otros proyectos. Entonces, de que sale este año, pero no sé cuándo. Mientras vayan a leer La Orden de Camazotz, pueden ir directamente a Amazon, o les repito, el link está en la descripción de este video. Si quieren hacerme llegar su experiencia paranormal de algún conocido, de algún familiar o algo que quieran que contemos aquí en el canal, envíamelo a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ok, amigos, ahora sí, vamos a seguir viendo, vamos a ver la conclusión de este relato japonés con casi medio siglo de antigüedad, en el que los seres humanos en Japón convivían cotidianamente con estos seres reptil que en primera instancia eran enemigos por la discriminación que llevaban a cabo los japoneses en su contra, por su religión y la forma en la que veían a estos seres, a pesar de que eran benévolos, a pesar de que eran civilizados y a pesar de que no buscaban ningún problema estos seres reptil con ellos. Después se hacen amigos, se hacen aliados y ocurre algo muy interesante. Sigamos viendo la conclusión de este caso. Incluso hay relatos pertenecientes a este periodo histórico que afirman que al inicio de la era Edo no había tantos guerreros como para conformar a la clase guerrera, y una vez que el shogun se dio cuenta de que podía darles una utilidad a los no humanos, optó por convertir a muchos de estos seres en guerreros y samuráis, teniendo así el shogun un ejército cuya gran parte estaba constituida por hombres reptil. Pero ya te dije al inicio que había una evidencia de que esta historia es mucho más que una leyenda, ¿no es así? ¿Cuál es esta evidencia? Trasladémonos ahora, ahí mismo en Japón, al templo de Horyu-Gakumonji, uno de los templos más antiguos de todo el planeta. Este templo es tan antiguo que está hecho únicamente de madera. Su nombre significa Templo de la Enseñanza de la Ley Floreciente, y hace miles de años fungió como monasterio en Japón. Este lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993 y Patrimonio Nacional por el gobierno japonés en el mismo año. Pues, en este antiguo monasterio, que hoy más que nada funge como museo y atracción turística, durante siglos y hasta el año 2017, se mostró una curiosa estatua que podría comprobar que la historia sobre estas personas reptil que construyeron armas y fungieron como guerreros para el shogun de Japón, en verdad ocurrió. Esta estatua representaba a un personaje con aspecto reptil que vestía ropajes de guerrero. Sin embargo, por alguna razón que jamás fue revelada al público, esta estatua fue retirada y escondida de cualquier persona que visitara el templo hasta la fecha. Sí, puede que la estatua haya sido retirada debido a que es muy antigua y al estar a la intemperie significaba un riesgo de deterioro y posterior pérdida total. O puede que haya habido otro motivo para ocultar este vestigio del pueblo nipón antiguo. ¿Y qué pasó con este pueblo de personas reptiles que habitaban en aldeas en los bosques? No hay ningún registro de esto en las crónicas japonesas. Tan solo dejan de ser mencionados por los escribanos nipones.
Esto resulta bastante curioso, pues literalmente queda como un relato o una historia incompleta. Fuese realidad o fuese un simple cuento inventado en aquella época, debería haber un registro que explicara qué les pasó a los no humanos. Sin embargo, no lo hay, en absoluto. Sí, así como el gobierno japonés decidió retirar la estatua del hombre reptil en el templo de Horyugakumonji en 2017, hace 400 o 300 años, decidió eliminar parte de este registro de los anales de la historia nipona. ¿Por qué ocultar el final de esta historia si es ficticia? Si fuese solo una leyenda o una pieza de ficción, no tendría ningún sentido dejarla inconclusa. Pero, si esta historia fuese real, entonces la cosa cambia. Y la razón por la que el final queda inconcluso es bastante obvia. ¿Quién y por qué decidió esconder este relato sobre los no humanos, reptiloides que eran marginados por el pueblo nipón hace casi medio milenio? Hay gente que afirma que una vez que estos hombres reptil se volvieron los guerreros del shogun, comenzaron a casarse con las mujeres humanas y a coexistir con las personas. Hay otros más que aseguran que empezaron a instruir a los samuráis, debido a la experiencia que iban adquiriendo como guerreros. Esta última posibilidad tendría sentido, y si la historia es cierta, entonces, probablemente los guerreros no humanos fungieron como mentores de las siguientes generaciones de guerreros y samuráis. Es decir, que muchos guerreros y samuráis japoneses, a partir del año 1603 aproximadamente, puede que hayan sido entrenados por reptilianos. Muy bien, amigos, pues ese es el relato sobre esta estatua, ¿no? Que ese es el vestigio que hay, más estos pocos escritos que quedan sobre el pueblo, este pueblo reptil que vivía a las afueras de las ciudades niponas. Es sumamente interesante, amigos, porque, una vez más, estos seres vivían en la superficie. Es el primer relato que escuchamos hasta ahora. Ya, me equivoqué, por cierto, no era medio siglo, era medio milenio. Tiene casi medio milenio de antigüedad este relato. Al igual que, les digo, es unas cuantas décadas, unas décadas posterior a la conquista de México, por lo menos, ¿no? En 1425, esto es en 1430 y tantos, les mencioné ahorita, ¿no? O sea, es muy pegadito, tiene medio milenio, casi 500 años de antigüedad este relato. Y lo interesante es eso, que en los relatos japoneses, que obviamente por nosotros son vistos como mitos y leyendas, pero para ellos no lo eran. Para ellos estas historias de este pueblo reptil, de este pueblo de no humanos, era algo real, era una cronología de un hecho real. Lo que es interesante es que hay algunos vestigios, algunos escritos que hablan de este pueblo. Está esta estatua de este samurái reptiliano estaba en este museo en Japón, que es retirado de la vista en el 2017, o sea, hace muy poco. Y lo que no hay es qué pasó con este pueblo de seres reptil. O sea, no hay ningún escrito japonés que diga fueron exterminados o desaparecieron. No, lo último que se tiene es que después de que el shogun, es decir, esta especie de emperador, les encarga a esta raza de personas reptil que le hagan cosas de cuero, porque ellos sí podían, porque ellos sí cazaban animales. Después de eso él se da cuenta que como estos seres reptil eran físicamente superiores a los humanos, eran más altos, eran más fuertes, eran más duraderos, más veloces, los empieza a... Primero eran como sus... no esclavos, pero eran como sus empleados forzosos. Empieza a hacer que los entrenen los samuráis, para que sean también sus guerreros. Y por ende, habían muchos samuráis, según este escrito, muchos guerreros japoneses del periodo Edo, que eran estos reptiloides. Los vestían de guerreros y peleaban al lado de los seres humanos para proteger al shogun. Y por ende, de hecho creo que por lo que recuerdo, ahí me estoy haciendo un poco bolas con la historia, pero creo que los samuráis son posteriores a este periodo Edo. Y muchos de esos samuráis habían sido entrenados por estos guerreros del shogun. A lo que voy es, si había seres reptil entre las filas del ejército japonés de este periodo, ellos son los que entrenaron posteriormente a los que serían los samuráis. O sea, que algunos samuráis, según este relato japonés, fueron entrenados por estos reptiles, estas personas reptil que eran parte del ejército japonés. Por eso,
este vestigio de esta estatua de este reptiliano vestido como un guerrero japonés, porque él había sido parte del ejército que protegía al shogun en el periodo Edo, en los años de 1400, hace casi 500 años. Eso es muy interesante porque, les digo, no se dio una explicación como tal de por qué retiraron la estatua de este guerrero reptiliano del museo japonés. O sea, la gente dice que pues es que es muy antigua, y sí tiene casi medio milenio de antigüedad, se está degradando, hay que quitarlo porque se va a echar a perder, se va a descomponer, va a dejar de existir. Pero los conspiracionistas dicen, oye, pero ¿por qué la quitaste? Y más bien es porque no quieres que sepamos una verdad, ¿no? Y ya como para cerrar el episodio de hoy, amigos, a lo que voy es que con lo que me he dado cuenta que hemos visto en los episodios es que poco a poco los seres reptil se van haciendo van como involucionando, porque por lo que estamos viendo desde los primeros relatos, los seres reptil, al menos como los pintan los hindúes, los chinos, los africanos, los pintaban como seres sumamente avanzados, mucho más avanzados que los seres humanos, que aunque estaban viviendo bajo tierra, ellos les enseñan a los seres humanos muchas cosas sobre arquitectura, agricultura, astronomía, literalmente Oanes, este hombre anfibio, este hombre pez, que emergía del agua, que emergió del mar rojo y les enseñó cosas a los primeros seres humanos. Él los civilizó, o sea, según esa leyenda de Mesopotamia, de la primera civilización del mundo de Sumeria, según ese relato, le debemos la civilización a este ser que no era humano. Él llega a enseñarles a hablar, a escribir, por ende poniéndole fin a la prehistoria y dando origen a la historia del ser humano, y les enseña agricultura, astronomía, muchas cosas que nosotros no conocíamos. O sea, estos pueblos antiquísimos, los primeros pueblos del mundo, en África, Medio Oriente, Asia, los pintan como seres sumamente avanzados, también en América. Pero conforme va avanzando los relatos, ya son menos avanzados. Aquí, en este relato japonés, estaban como ya a la par que el ser humano. De hecho, estaban un poco los seres humanos tenían un poco de ventaja sobre los seres reptil, que vivían casi como una aldea nómada a las afueras de Japón, y eran vistos pues casi como animales por los japoneses de este periodo. Y ahí es donde me quiero quedar. Por eso quiero que la próxima semana, en el próximo podcast, el primer capítulo que chequemos, el primer relato que chequemos, es el de estos samuráis que se enfrentan a un reptiloide. Porque a partir de ahí, ya los relatos los empiezan a ver no como seres avanzados, sino como animales salvajes que devoran animales y devoran personas. O sea que pareciera ser que estos seres, si es que en caso de que fueran reales, en algún momento fueron más avanzados que nosotros, a tal punto que ellos nos enseñan cosas, pero de tanto tiempo de vivir bajo tierra, empiezan a retroceder y empiezan a involucionar, se empiezan a hacer salvajes, se empiezan a hacer como animales y pierden su raciocinio y todo lo que según los mitos y leyendas antiguas poseían. Ya no serían una civilización que vive bajo tierra, sino una raza salvaje superior a que nosotros físicamente, porque son más fuertes, más grandes, más rápidos, y que devoran humanos, devoran animales, porque de nuevo, un común denominador en estos relatos es que comen carne. Comen personas, según relatos que me enviaron suscriptores, y comen animales. O sea, este relato de esta chica colombiana que me mandó, que se comió a su perro, esta cosa, y que se iba a comer a su hermanita. Eso lo vamos a ver más adelante, porque parece ser que esta raza puede que siga existiendo, pero ya no es civilizada. Son seres salvajes, peligrosos para nosotros porque son superiores a nosotros, son un depredador más que habita bajo tierra, al parecer. Y es a partir de este punto, hace más o menos medio milenio, que esta civilización reptiloide, según los mitos y leyendas, más o menos que estamos viendo, empiezan a involucionar y a convertirse más bien en animales, cuando es que ellos fueron quizá la primera civilización que habitó el planeta y seguramente la última civilización antes de que nosotros surgiéramos. O sea, una raza pensante y civilizada. Pero bueno, queridos amigos, con esto llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Les repito, gracias por llegar hasta acá. Denle like, suscríbanse a mi canal, activen la campana de notificaciones y compártanlo con todos sus conocidos que sepan que les gustan estos temas. Sígueme también en mis redes sociales, en mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Voy a comprar mi libro La Orden de Kamazots, que está disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. Y envíame si tienes algún relato paranormal de cualquier tipo, envíamelo a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp, que es el 56 38 00 03 45, ya sea en nota de voz o por escrito, para que yo lo narre aquí en el canal o lo escuchemos de tu viva voz en el podcast. Así que ahora sí yo me despido, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la próxima semana con el capítulo 6 de este documental, que estamos llegando a puntos más actuales y mucho más interesantes.
Nos escuchamos en la oscuridad, amigos, y nos vemos la próxima semana con más información sobre estos casos. Hasta la próxima.